Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. En nombre del Centro de Arbitraje de México, les doy la bienvenida a este webinar con el tema Financiamiento de arbitrajes y litigios, verdades y mitos. En verdad es un gusto que nos acompañen para hablar de un tema que es muy interesante y relevante para la práctica tanto litigiosa como arbitral en México y en todas las jurisdicciones. Me permitiré muy brevemente presentar a las personas que nos acompañan hoy como ponentes y moderadora. Nos acompaña el licenciado Luis Olmos, él es Legal Counsel and Compliance Manager en Deminor. Nos acompaña Detlef Uber, quien es director de financiamiento de litigios en Carpentum Capital, y el maestro Daniel García Barragán, quien es asociado senior en García Barragán Abogados. La moderadora de este evento es la maestra Almudena Otero, a quien le cedo la palabra para iniciar con este evento. Muchas gracias, Silvia. Primero que nada, quisiera agradecer al Centro de Arbitraje de México por organizar este evento, al lado de ponentes de la talla de los que nos acompañan. Este es sin duda un tema muy relevante que ha ocupado al arbitraje y a los litigios en los últimos años, y tenemos una muy interesante exposición de temas en donde veremos cómo se unen las perspectivas de los fondos que financian las disputas y también la perspectiva de la iniciativa privada y los despachos. Para ello quisiera comenzar preguntándole a Detlef si nos pudiera dar una introducción al tema sobre qué es un fondo de financiamiento y qué son las características que tienen. Muy buenos días, Almudena y Silvia, y quiero empezar a decir pues, las gracias para invitarme a este webinario, y con mucho gusto te contesta esa pregunta, y lo voy a hacer muy brevemente. Un fondo de litigio, un fondo de financiación de litigio es un fondo que asume todo el riesgo de costes que puedes tener en un procedimiento legal, sea un litigio o un arbitraje. Si quiero decir costes, serían los costes del corte o de la institución arbitral, de los árbitros, de los abogados, de expertos y todo eso. Y lo hace en cambio a una participación del resultado, que puede ser o un porcentaje del resultado o un múltiple de la inversión o una combinación de eso. Y normalmente esa financiación es non-recourse. Es decir, no es un loan, no es un banco ni un seguro, solamente asume el riesgo de costes en cambio a una participación. Muchas gracias. ¿Ves alguna diferencia de este tipo de financiamientos de litigios con respecto a fondos que se dedican a financiar cuestiones distintas a litigios? Cuestiones distintas a litigios, bueno, sí es, bueno, no sé si la diferencia es tanto, es una inversión tomando el siniestro o el claim que tienes la demanda, lo ven como asset. Y entonces ese fondo invierte en ese asset y hace su debida diligencia antes, y luego va a tener su return de esta inversión. Entonces se puede comparar bien con cualquier otro fondo que invierte en distintos assets, y un fondo de litigio invierte en el asset demanda o claim. Muchísimas gracias. Ahora vamos a explorar un poco esta idea en el contexto del país, de México. Y para ello es interesante que Luis nos comente cómo ve él la situación de los litigios siendo financiados por terceros en México. Cómo no, Almudena, muchas gracias. Y primero también me gustaría dar las gracias a Silvia y al CAM por invitarnos a platicar con ustedes hoy de este tema. Efectivamente, en México creo que el contexto es interesante justo en este momento y en este año particular. Realmente, para contestar la pregunta en concreto, México en general, la mayor parte de Latinoamérica son mercados en desarrollo para la industria de third party funding. A la fecha, incluso en México, no hay realmente presentes judiciales que aborden el tema al respecto, o haya realmente algún tipo de material desarrollado, incluso doctrina de aplicación directa a México, por lo que pues, es un momento interesante porque la industria también se está moviendo y está comenzando a crecer en México.
De manera más general, en realidad, hasta hace poco el mercado de third-party funding estaba limitado a países anglosajones o países cuyo sistema legal sigue el derecho común, principalmente porque litigar en estos países conlleva altos costos económicos para la parte actora. Incluso en muchos de estos países hay que pagar honorarios de los juzgados, administración, abogados de peritos. Además, obviamente, del riesgo económico que representa la obligación de tener que pagar costos a la parte adversa en caso de sufrir una derrota en el juzgado. Entonces, en los últimos años, esa herramienta se ha venido expandiendo a países de derecho civil, especialmente en Latinoamérica, debido al creciente número, en nuestra opinión, de conflictos internacionales y al mayor uso del arbitraje como método efectivo para dirimir controversia. En nuestro país, en particular en México, la industria aún es percibida como un producto extranjero con poco historial de aplicación, pero lo vemos nosotros, al menos de nuestro lado, como un mercado que tiene un gran potencial a ser interesante para el área de financiamiento. México cuenta con un mercado legal desarrollado, así como un marco jurídico y regulatorio que permite que la existencia de esta herramienta en el país. Y pues basados en la evolución de la industria en otros países, creemos que primero puede entrar en México como una herramienta útil para llevar a cabo, solventar procedimientos de arbitraje, financiamiento, y en una segunda etapa quizás más a procedimientos litigiosos domésticos en corte, en tribunal, o quizás hasta en financiamiento de ejecución de sentencias mexicanas en el extranjero, ¿no? Lo que es un hecho es que el número de arbitrajes y de claimants latinoamericanos que se ha visto en los últimos 10 años en instituciones arbitrales ha estado en aumento enormemente. Los números indican que entre 2005 y 2015 los números de arbitrajes con partes latinoamericanas que son más de 131%, lo cual nos indica que esto sigue en aumento y la herramienta creo que va a ser todavía más, va a venir en mayor progreso creciendo en los próximos años. Muchas gracias. Dado esta tendencia, ¿crees que la actual pandemia y los tiempos que corren tengan un impacto para que las partes se animen a solicitar financiamiento de terceros? Totalmente. Yo creo que los grandes retos que nos están trayendo este año obligan también a las partes a ver métodos alternativos para solventar sus costos y gastos operacionales en general, no solamente litigios. Y en este caso creo que esta solución o esta industria también puede ser una alternativa para empresas, para personas físicas que están buscando fuentes de capital alternativo para enfocar su dinero en trabajo, en capital de trabajo, en vez de tener que sufragar costos y gastos de litigios, que también son activos, como lo decía Detlef, no monetizados. Entonces es un poco buscar soluciones en otras fuentes y debido a toda la situación de esta pandemia y las restricciones actuales, yo creo que las empresas van a también comenzar a buscar y a ver más estas opciones en nuestro país, que es un mercado que no está desarrollado, ¿no? Muchas gracias. Daniel, si nos pudieras comentar acerca de desde la perspectiva del despacho, ¿cómo es que se ve y se advierte el uso del third party funding en México? Si has tenido alguna experiencia. Creo que tu micrófono estaba... Perdón, ahora sí. Bueno, nada más para agradecer brevemente al CAM, a todos a todos ustedes con quienes comparto el panel. La verdad que, a excepción de Detlef, que a quien no tenía el gusto de conocer, todos son aparte muy buenos amigos. Y pues bueno, yo creo que el tema del third party funding, aunque no es un tema novedoso, yo creo que ha existido mucho tiempo, se empieza, digamos, a regular más, a identificar bajo el concepto de third party funding o financiamiento de litigio. Yo creo que ha abierto una nueva gama de posibilidades en la presentación de reclamos que antes podían resultar difícil de materializarse, específicamente en el rubro o en el campo del arbitraje, sobre todo cuando se atiende a que todavía el tema de los costos se considera como uno de los retos o uno de los impedimentos más grandes en materia de arbitraje internacional.
considerando ese tema que incluso la propia Universidad de Queen Mary ha advertido en sus reportes anuales sobre las tendencias de arbitraje internacional, que el costo y el tiempo son una de las cuestiones, digamos, más detrimentales del arbitraje, pues justamente los financiadores o los fondos han venido a formar una parte importante en los procedimientos arbitrales. A mí me llama mucho la atención John Beachy, cuando se refiere en el Congreso Anual de la ICA sobre el tema del third party funding, él retoma las palabras de un expresidente de la Corte Suprema del Reino Unido, y él dice que el financiamiento de litigios y arbitrajes se ha vuelto la vida y la sangre de los procedimientos. Entonces, esto viene, me parece que viniendo de John Beachy y que a su vez retoma lo dicho por un presidente de un tribunal de la Corte de Justicia del Reino Unido, pues me parece muy relevante y evidencia lo que es la coyuntura actual. Por parte del despacho y en México, como bien refería Detlef, hay jurisdicciones que son restrictivas, hay jurisdicciones que son permisivas. También hablaba Luis, en México no hay una regulación específica como sí hay en otros países. Entonces, en México, como despacho, pues uno parte del principio de legalidad, de que lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, en la medida en que no hay pronunciamiento del Poder Judicial, tampoco hay mucha doctrina, ni casos prácticos, pues sí se considera y se usa en la práctica el financiamiento de litigio y arbitraje. En mi experiencia muy particular, únicamente lo he visto en el concepto o en el área arbitral. Sin embargo, yo creo que este tema puede ser sin lugar a dudas hecho extenso, se puede hacer extensivo al litigio estatal, en la medida en que no hay alguna restricción, pero sí tomando en cuenta algunas cosas que vamos a discutir más adelante sobre, pues una vez que uno opta por usar esta alternativa, pues qué obligaciones o qué deberes tiene para frente a un tribunal estatal o para frente a un tribunal arbitral. Pero para resumir, yo creo que es una práctica que en México, como financiamiento de arbitrajes, ha venido desarrollándose de manera muy grande en los últimos años, que está permitida, que está siendo usada, y pues bueno, México está un poco a la expectativa de las tendencias mundiales en cuanto a la regulación de este tema, o a la espera de que haya pronunciamientos por las autoridades locales. Muchas gracias. De acuerdo a todo lo que hemos estado platicando y tu experiencia en arbitrajes financiados de terceros, ¿sería una herramienta que tú pudieras recomendar a tus clientes en caso de que llegaran con una consulta sobre este tema? Yo creo que sí, yo lo he visto en casos donde uno, desde luego, el titular del derecho en cuestión, del derecho que se va a someter al litigio, no tiene la posibilidad para afrontar los costos que implican, sobre todo el arbitraje, que sí, por lo general, conllevan gastos de administración, más allá de honorarios legales, pero también con pruebas o reportes de expertos que también constituyen pues, gastos que pueden ser de alguna manera considerables. Esto nosotros lo sugerimos para cierto tipo de casos, ¿no? Yo creo que nosotros somos muy cuidadosos en conocer cuál es la naturaleza del derecho en cuestión, cuál es el monto del reclamo posible, para efecto de que no solo se le permita a la persona, al cliente, al interesado, tener esta posibilidad de materializar su reclamo con los recursos que se necesitan para ello, pero sino que más allá de eso, sobre todo cuando alguien demanda un derecho, digamos, que es determinable, cuantificable, y que al final del día se va a traducir en una indemnización económica, pues que la expectativa de lo que busca, no obstante esté financiado y se comprometa una parte de lo que pueda hacer la condena, pues también vaya a satisfacer los intereses. Pero desde luego, nosotros lo sugerimos, sobre todo para casos de arbitraje internacional, con montos que puedan ser pues relativamente considerables, y teniendo en cuenta también las expectativas que tiene el cliente en cuanto a indemnización, en cuanto a control del caso y otras cosas que tanto Detlef como Luis van a ahondar un poco más adelante. Muchas gracias, Daniel. Hemos visto básicamente qué es un fondo de inversión, las características y el uso del third party funding en México. Sin embargo, sabemos que aún queda trabajo por hacer para concientizar sobre estos temas, y me gustaría
que Detlef nos compartiera su experiencia. Él tiene muchísima experiencia desde el punto del fondo de financiamiento. Y si nos puede platicar dentro de su experiencia, ¿cuáles son esas ideas preconcebidas o los ejemplos de resistencia que tienen algunos clientes al momento de volverse usuarios potenciales de este tipo de figuras como el third party funding? Gracias, Almudena. Primero quiero decir, gracias a la respuesta de Daniel, que me gustó mucho, que va a decir a sus clientes que hay esta herramienta de financiación, porque la mayoría en América Latina, dejando aparte, tal vez los despachos internacionales no lo saben, lo conocen, pero no conocen bien los procesos. Eso tal vez es una de los trabajos, como decías tú, que tenemos que hacer, mucha educación. Y como ejemplo, puede ocurrir, o ocurriría ya varias veces, que estoy explicando bien el proceso, cómo funciona, y al final el despacho, el socio todavía me pregunta, bueno, todo entendido, pero ¿vais a pagar también nuestros fees? Hay una concepción que pagamos solamente los costes de la institución arbitral, de los arbitrajes o de los expertos. Entonces eso es una misconcepción. Otra es que es una herramienta solamente para clientes que no tienen los recursos. Hoy en día, y si miras a estudios, sobre todo en Estados Unidos, solamente un 30% de los casos financiados son por falta de recursos. La mayoría es o hatching the litigation risks o usado como financing tool para compañías que hacen una exteriorización de todos sus costos legales con la ayuda de fondos de financiación. Otra misconcepción es que el fondo no compra los derechos. Hay excepciones, hay varias formas de monetización de demandas o de portfolios, pero en general el fondo no quiere comprar los derechos. Es muy importante que siga el cliente con todos sus derechos en todos esos procesos. Y tampoco el fondo no debería involucrarse en el día a día. Eso también es algo que muchos despachos no les guste si viene un fondo y tienen la intención de hacer la estrategia. Eso, por lo menos con Carpentum Capital, no ocurre, no tenemos ni el staff ni la experiencia. Si no nos gusta un despacho manejando un caso, justamente no vamos a invertir. Pero desde el punto de la financiación, el fondo solamente monitorea el caso. Muchas gracias. Muy interesante. Desde la perspectiva de Carpentum Capital, el fondo, si nos puedes poner así en un contexto, ¿a quién realmente tiene que convencer el fondo? ¿Trata con el cliente directamente? ¿Trata con los abogados? ¿O quién es la persona a la que se le ofrece el financiamiento? Bueno, al fin y al cabo tienes que convencer a ambos. Es muy importante el sourcing fountain, if you so want, es el abogado. El abogado está cerca del cliente y si hacemos nuestros viajes, mayoritariamente estamos visitando los despachos de abogados. También estamos visitando a general counsels, compañías donde sabemos que tienen mucho arbitraje. Y ambas al final tienes que convencer, no sobre el concepto, sino sobre el precio, porque no es nada barato, pero si lo miras más de cerca tampoco es tan caro. Al abogado tienes que convencer que tú no le vas a quitar el caso o meterte en el día a día, y al cliente tienes que convencer que no pague demasiado por un servicio que no necesita. Muchas gracias. ¿Será que esta serie de ideas y de ejemplos de resistencia de parte de los clientes son las mismas en países distintos a México?
¿O hay una cierta identidad entre estas restricciones entre México y otros países latinoamericanos también? Si nos pudieras comentar a grosso modo si ves que son los mismos problemas, básicamente. Bueno, básicamente no veo muchas distinciones entre la resistencia en México o en Chile. Y también la educación es más o menos similar. Hay países donde se conoce más, como México, por ejemplo, o también Chile o Perú, y hay jurisdicciones donde se conoce menos, por ejemplo, Argentina o digamos Bolivia, y a Venezuela no vamos, pero en general vemos un dibujo bastante similar en todas las jurisdicciones latinoamericanas. Muchas gracias. Luis, con tu experiencia en mercados latinoamericanos, ¿ves alguna identidad de problemáticas entre México y otros países de Latinoamérica o crees que son completamente distintos? Yo creo que de manera general, como bien lo dice Detlef, los problemas o la situación a la que te enfrentas en los mercados latinoamericanos es similar. Los sistemas legales son similares en cuanto a que vienen también del derecho civil, por lo que también el uso de la herramienta yo creo que viene más o menos de la par o va avanzado de la par. Eh, Han habido en nuestra experiencia, a lo mejor yo creo que Brasil tiene algunas particularidades que otros países latinoamericanos no, pero en general en la mayoría de los países latinoamericanos de habla hispana la situación es la misma y la industria está en una etapa de desarrollo. Los clientes también están buscando y preguntando, haciendo muchas preguntas de cómo puede ayudarlos el servicio. Los despachos están todavía intentando ver cómo pueden presentar esta herramienta a sus clientes, cómo pueden presentarse y aumentar su competitividad también al utilizar esta herramienta. Las empresas, los fondos están viendo qué opciones hay disponibles a ellos. Es una zona también con mucha inversión extranjera directa. Entonces hay mucho fondo internacional que también a lo mejor está acostumbrado a usar esas herramientas en otros países y ve si alguien lo está interesado hace eso en Latinoamérica, ¿no? Creo que eso es la parte interesante, pero en general sí lo vería yo muy similar para contestar la pregunta en concreto. Sí. Daniel, ¿estarías de acuerdo en la posición que se plantea? Yo creo que sí, coincido con lo que mencionaba Detlef. Yo no veo que haya una identidad país por país, a excepción de aquellos países que tienen regulación expresa, ¿no? Que tienes que cumplir en cuanto con las revelaciones y demás. Pero en aquellos donde no, yo creo que desde el punto de vista del cliente, las preocupaciones van, yo diría, la primera sobre la posible pérdida de control del asunto que nos hablaba Detlef en el caso del fondo donde él es director. No, ellos no lo operan así, pero muchos clientes tienen, digamos, el temor de que la figura detrás del financiamiento sea a través de una cesión onerosa de derechos litigiosos y pues bueno, ellos quedan definitivamente fuera del asunto, probablemente cediendo el caso con algún descuento en virtud del riesgo que hay para el fondo que ahora lo tiene que pelear, pero bueno, entonces hay personas que preferirían ir ellos por el 100% de manera conjunta a simplemente ceder el derecho en cuestión. Yo creo que otra parte es justamente el tema de la injerencia en la estrategia litigiosa por parte del fondo, que pueda esto, digamos, desde determinar el despacho hasta determinar quién va a ser el árbitro que se proponga por parte de la parte, digamos, reclamante en casos de arbitraje, la imposibilidad de transar o desistirse, porque al final del día, si estos son negocios vinculados al éxito, pues de alguna manera hay partes que entienden que se desincentiva la negociación, digamos, para acabar el asunto previo a una sentencia, y todo lo que ello conlleva. Hay que mantener o hay que tener en cuenta que la abogacía en una gran parte es una profesión de confianza y hay abogados, o hay personas que al final del día van con sus abogados independientemente de sus credenciales profesionales por un tema de confianza. Y si el fondo les impone algún X o Y despacho porque tiene una experiencia similar, pues eso también puede generar algún tema de resistencia por parte de los usuarios potenciales. Concluiría también el aspecto financiero es importante. Al final,
si para el fondo y si para el cliente, para el titular del derecho en cuestión, esto es un negocio económico, pues también habrá justamente la duda o la preocupación de cuánto va a ser lo que te van a cobrar. Pues yo creo que eso es propio de todo negocio, digamos, financiero. Y por último mencionaría el tema del monto. Yo me he topado con clientes que dicen, oye, pero mi monto es de X cantidad, no sé si da para que un fondo asuma el riesgo, etcétera. A mí me comentaba hace un año y medio un fondo que se especifica mucho también para casos en Latinoamérica, que ellos consideraban que por lo menos el piso para que ellos pudieran financiar arbitrajes o reclamos era de $1 millón, ¿no? Que $1 millón a nivel de arbitraje e inversión no es nada. A nivel de arbitraje de comercial es muy bajo. A nivel de litigio estatal sí es una suma considerable. Pero, pues bueno, en una economía como la mexicana, pues un reclamo de $1 millón, pues es un monto importante. Entonces, pues ese es un tema que los reclamantes no saben si esa es una posibilidad, si desde el punto de vista económico está abierto para ellos, por el costo que pueda tener al fondo entrarle justamente a financiar el reclamo. Muchas gracias y tomo lo último que dices para pasar a un aspecto más práctico y poder platicar con la audiencia sobre qué se toma en cuenta al momento de financiar un litigio. Si podemos empezar con Detlef, que nos comente sobre los factores que se toman en consideración. Sí, bueno, y hay algunos aspectos y el último aspecto serían los méritos. Eso va a sorprender a algunos, pero estamos más, si entramos en un caso es la matemática que estamos viendo y eso hace vínculo a la respuesta que daba Daniel y el $1 millón. Verdaderamente es así que la mayoría de los fondos anglosajones no quieren invertir si no pueden por lo menos dedicar $1 millón, $2 millones, $3 millones o más en costes a un caso. Y como decías bien, Daniel, el mercado latinoamericano, salvo en Versus State y salvo algunos arbitrajes bastante grandes en construcción, no habría un gran mercado. Por eso hay fondos, no solamente nosotros, pero otros también, que están viendo casos por debajo de $1 millón. Más importante para nosotros, por lo menos, que el mero monto de alocación sería el cost to demand ratio, la duración y bueno, y el aspecto preliminar sería la collectibility. Puedo cobrar al final, no quiero invertir en un award, en un juicio de papel, sino verdaderamente necesito la posibilidad de cobrar al final. Y luego hay aspectos como calidad de despacho, duración, cash flow y cost to demand ratio. ¿En algún momento entra en juego quiénes son los miembros del tribunal arbitral desde la perspectiva del fondo para decidir si financiar el litigio o no? Sí, por ejemplo, nos gusta más si sabemos ya, o es muy importante si sabemos ya quién va a ser el arbitral tribunal. Eso es una pregunta muy, muy importante y algunas de las figuras en el mercado ya conocemos, otros no, y hay que tener mucho cuidado en la selección del panel arbitral y en nuestra debida diligencia externa, ya vamos a hacer un scrutiny de esas personas si no las conocemos. Y en caso de que aún no se haya nombrado árbitros, ¿ustedes proponen al cliente algún perfil de árbitro que crean que pueda favorecer al asunto o se mantienen al margen de la decisión del tribunal arbitral? No vamos a proponer al cliente ni el árbitro ni el despacho de abogados. Esa pregunta viene frecuentemente y estuviéramos fuera del mercado en un instante si empezamos de cambiar abogados o recomendar abogados. Como decía antes, si no nos gusta el despacho o no nos gusta uno de los árbitros, no vamos a decir nada al cliente que no nos interesa el caso. Muchas gracias. Ahora, Luis, si nos puedes comentar
¿cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para solicitar uno de estos financiamientos? Claro, con mucho gusto. Yo creo que el procedimiento comienza, como bien decía Detlef, primero a identificar si tu caso puede ser sujeto a financiamiento y eso sí requiere, pues, obviamente, si tú como cliente no sabes bien esa pregunta, hay que acercarse directamente al fondo para identificarlo, pero como tips también para la audiencia y para el público que nos acompaña, como decían, hay que ver si la causa de acción viable es fuerte, si tienes un caso con una causa de acción demostrable, si los daños económicos identificados si hay daños económicos identificados, si el demandado es solvente o no, tiene una capacidad económica para sufragar o pagar una posible sentencia o laudo, y el ratio entre esos costos y el beneficio, ¿no? Normalmente el mercado sí se fija mucho en ese threshold que mencionaba Detlef, de si el caso, la demanda vale más de 1 millón, 2 millones. Ese es un tema importante, pero si tú quieres buscar financiamiento para tu caso, también debes de atender al ratio, a la proporción entre los costos o lo que te va a costar llevar ese juicio a cabo y el posible beneficio económico. Es decir, si el posible beneficio económico lo identificas en $1 millón, pues hay que buscar, y los costos son más o menos $100,000, pues ahí tienes un ratio de 1 a 10, que normalmente suele ser donde el mercado de financiamiento se va más para allá. Eso lo hablo de nuestra experiencia y lo que hacemos en Deminor, sabiendo que obviamente cada fondo puede tener alejarse o acercarse más a esos ratios de mercado. En cuanto al procedimiento para iniciar la revisión, pues la primera parte es acercarse al fondo y presentarle la documentación que requieren ellos para realizar la revisión. Nosotros normalmente pedimos al menos 4 cosas o 4 documentos iniciales para poder revisar un caso en la primera etapa del proceso. Eso es un memorándum legal, que valore los méritos legales, obviamente, de la reclamación, un presupuesto legal de los costos que necesitemos para evidentemente hacer esa identificación, una estimación de los daños, si hay una estimación de daños, es en base a qué, si es un cálculo financiero, si se utilizó un método de descuento de flujo, si es en base a costos activos depreciados, es decir, de dónde viene, o un poquito de documentación alrededor de la estimación de los daños, y obviamente la documentación que origine la disputa o no, que eso puede ser diferente dependiendo de qué tipo de reclamación se hable. Por ejemplo, en un arbitraje, obviamente el contrato, la cláusula arbitral, cómo está definida. Puede ser también un procedimiento fiscal en materia impositiva que se esté financiando, en lo cual hay que ver si se tiene documentación comprobatoria para un posible, por ejemplo, saldo a favor para financiar un caso de una devolución. En propiedad intelectual, a lo mejor se podría revisar otro tipo de documentación de origen a una patente o un derecho en ese sentido. Y esa documentación, presentarla al fondo, y si tú puedes presentar esa documentación desde un inicio, al menos esa documentación básica, la mayoría de los fondos te pueden dar un assessment preliminar o una evaluación preliminar del caso y de que su apetito, ¿no?, para invertir en el caso. Normalmente los fondos de ahí pueden solicitarte mayor información o documentación y extender al menos una propuesta de términos comerciales. En Deminor tenemos 2 etapas de nuestra revisión. La primera es la que te comento, la inicial, y la segunda, pues a lo mejor una revisión más detallada en la cual sí creemos que nos hace falta a lo mejor una opinión externa respecto a uno de los supuestos que vimos para revisión o de algunos de los materiales, la pedimos allá. Posteriormente, si el caso es aprobado y los términos comerciales son acordados con el cliente, viene la etapa de firma o negociación del convenio o el contrato que normalmente en la industria se conoce como Litigation Funding Agreement, pero realmente es el contrato, el acuerdo entre el claimant y el fondo. Y por último, ya una vez firmado ese contrato, pues viene la parte de administración del caso, en el que ya el caso está fondeando y los costos corren a partir de ese momento del lado del fondo, por lo que el riesgo económico también es transferido al fondo en caso de que se cierre. Eso, de manera resumida, es el proceso de revisión y de presentación de los materiales al fondo. Gracias. Y más o menos, como cuánto dura todo este ciclo que nos mencionas. ¿Cuánto puede durar? Claro, mira, eso depende mucho, obviamente, de la calidad de la información con la que se cuente. Por eso también es importante un poco
entender, como dice Delef, qué tan cómodo se siente el fondo con el despacho o no, qué tan clara es la información que se le está comunicando al fondo, si el fondo cree que la información que se le está revelando es fidedigna y es tal cual como se presente también en la experiencia de los fondos que revisan cientos, en algunos miles de casos al año, pues debe ser sencilla. Nosotros en Deminor decimos que nuestro proceso de revisión puede terminarse de 4 a 6 semanas desde que se inicia el primer contacto, de tener la información necesaria el día 1, ¿no? Va a depender mucho, como decíamos, de cada caso en específico y de qué información tiene disponible el cliente. Puede que ninguno de estos documentos iniciales estén listos a la manera de contacto, entonces el procedimiento quizás inicia un poco en orientar al cliente o orientarlo a conseguir o cómo hacerse de esta documentación inicial que se requiere para revisar el fondo, pero cada fondo tiene un proceso de revisión distinto y tomará un tiempo de revisión distinto, pero más o menos eso es lo que estamos viendo en el mercado y al menos lo que nosotros proponemos a los clientes. Sí. Detlef, desde Carpentum Capital, ¿consideras que 4 a 6 semanas es también lo has visto como un parámetro o en tu experiencia has visto otro tipo de margen de tiempo para llegar a realizar un financiamiento? Estoy totalmente de acuerdo con Luis y como imaginarás, depende mucho. En un caso simple, que viene ya con toda la documentación, la primera fase de debida diligencia antes de presentar un term sheet, puede ser 2 semanas, 3 semanas. Si un caso no nos gusta, te lo puedo decir en un día, enseguida, en 2 o 3 días, si es un poco más complicado. Bueno, y si nosotros entramos en una debida diligencia externa, eso sí puede tardar un par de meses, ¿no? No quiero levantar expectativas aquí. En teoría, nosotros decimos que sí, desde el primer contacto hasta la financiación puede, bueno, como muy rápido 2 o 3 meses. Antes, la experiencia dice que no. También depende mucho de la complejidad. Si estás hablando de un arbitraje de construcción donde tal vez en tu debida diligencia necesitas otros expertos que tal vez no tienen la capacidad en ese tiempo o el consejo de un árbitro en una pregunta más hacia cómo se interpreta en una cierta industria, que también esa gente no le llamas y te digo, bueno, mañana te digo qué pienso, ¿no? Tienes que calcular con ese tiempo. En un caso, digamos, de solamente de pago, donde las preguntas de derechos son bastante fáciles, puede ser en un par de semanas. Muchas gracias. Ahora vemos en el ciclo que nos comentaba Luis las diferentes etapas. Una de las etapas más importantes es precisamente la negociación del contrato de financiamiento. Y también Daniel había hablado sobre ese tema, la importancia de conocer los derechos. Así que podemos hablar de qué tipo de consideraciones debe de tener una persona, el usuario, al momento de celebrar este contrato de financiamiento. Luis, si nos pudieras ¿Cómo no? ayudar a explorar este tema. Claro, con mucho gusto. Si quieren, como decías, yo creo que lo podemos aterrizar primero a México y luego partimos de lo general. En México, yo creo que hay que ver este tema como bien lo decía Daniel, partiendo del principio de legalidad. Es decir, este contrato del Litigation Funding Agreement, como se conoce y que está regulado en otros países, por ejemplo, el Reino Unido, em, esa falta de regulación lo que hace es que tengas un contrato atípico, es decir, el principio de legalidad te va a indicar todo lo que no esté, lo que esté, la voluntad de las partes va a ser la que impere para regir o regular ese contrato. Partiendo de esa base, hay que tomar en cuenta que el contrato, si bien tiene esa libertad,
también puede tener restricciones en otras industrias específicas. Es decir, hay que tener cuidado que el contrato no aborde algunos temas que están regulados por a lo mejor legislación financiera, bancaria, temas de regulación de préstamos o financiamientos, lo cual no lo es, porque este tipo de financiamiento no debería caer como en la regulación de un crédito, y tampoco caer en otros tipos de regulaciones específicas como a lo mejor temas de consumidores o intereses, regulaciones de usura que hemos visto en otros países. Eh, dicho de manera corta, la no regulación te permite mucha flexibilidad a ti, cliente, para negociar los términos del contrato con el fondo de acuerdo a tus necesidades, pero sí hay que tomar buena medida y buena precaución en los temas legales, ya que la no existencia de regulación te puede hacer caer de repente en algunos baches o hoyos que implicarían demasiado riesgo, ¿no? Otra parte interesante es que, bueno, en países donde comienza esta práctica, como por ejemplo el Reino Unido o países anglosajones, siempre los contratos lo que buscan es alejarse de las reglas antiguas de derecho de champerty o maintenance, es decir, la interferencia de terceros en la relación entre el abogado y el cliente. En México, obviamente, esto no existe y no hay que a lo mejor hacer algo en el contrato en relación a eso. Eso también permite que el fondo, en países como en México, no, pueda tener algunos derechos de consentimiento mayores sobre la situación del caso. Ahora, esto es un tema que da mucha tela de dónde cortar para otra ocasión, pero como bien decía Detlef, dependiendo del fondo y la participación que el cliente quiere que tenga en el fondo en el caso, es como se debe al final definir el contrato. En México se puede dar el caso de definir o de redactar el contrato en el mejor interés del cliente. Si el cliente quiere que el fondo tenga un rol más activo, también dice, oye, yo creo que el fondo aquí me puede ayudar porque yo no tengo experiencia en este tipo de arbitraje, en esta reclamación, en esta ejecución. Puede redactarse el contrato en ese sentido, siempre manteniendo el principio de legalidad, es decir, que no cruces los derechos específicos, y en otros países esto está prohibido, ¿no? Eso no se puede hacer porque el fondo simplemente puede actuar como un inversionista pasivo, dado estas reglas de champerty o maintenance. Entonces, yo creo que hay que tener bien presente que en México y en países similares a México se tiene la libertad de negociar un contrato un poco a modo, como a las necesidades del cliente y del fondo, pero hay que tener cuidado y asesorarse bien y preguntar bien y acercarse a fondos con reputación también para poder tener un contrato que esté, ahora sí que tenga bajo riesgo en el aspecto legal. Muchas gracias. Dentro de los derechos y obligaciones que implica el contrato de financiamiento, hay una figura llamada el consent rights. Si Detlef pudieras ahondar un poco más en este concepto. Sí, bueno, hay dos conceptos. Primero, los exit rights que tenemos, y luego verdaderamente solamente un consent right importante, pero primeramente los exit rights. Es que el fondo tiene derecho de salir del contrato en toda ocasión donde un buen abogado decía al cliente, básicamente se acabó la fiesta. Por ejemplo, si hay una insolvencia de la contraparte, si hay una toma de prueba fatal, si hay un cambio de legislación que cambia totalmente la vista a los méritos. Si eso ocurre y si tú como cliente dirías, bueno, no sé si quiero gastar más dinero en ese asunto, en la misma situación está el fondo y puede decir que salgo del caso. Y luego el consent right más importante sería si en la hora de llegar a un acuerdo. Normalmente los intereses del fondo y del cliente son alienados, pero en muy raras ocasiones puede ser que está por encima una oferta que el fondo quiere tomar y el cliente no, o al revés. Y en cada acuerdo el fondo tiene el derecho o tiene que decir o dar su acuerdo a un settlement. Si el cliente no quiere llegar al settlement, déjame pensar aquí, si el cliente, porque es un poco complicado, si el cliente quiere llegar al settlement y el fondo no, el fondo puede pagar al cliente y seguir
con el procedimiento. Si el fondo quiere el settlement y el cliente no lo quiere, no, al revés, si el cliente quiere seguir y el fondo no, el fondo sale en el modo que el cliente paga todos los costes, incurrido a ese tiempo, y si luego hay un settlement, el cliente tiene que pagar el contingency fee hasta el monto del settlement si lo hubiera. No sé si me explico bien en esto porque tiene que pensar un poco. Entonces, de nuevo, el fondo sí puede salir y pagar o el cliente puede salir del contrato y pagar al fondo sus costes, pero todavía tiene que pagar el contingency fee, pero solamente hasta el límite del settlement. Muy bien, muchas gracias. Daniel, sobre la negociación el mismo tema, la negociación de los derechos y las obligaciones que tienen las personas en el contrato de financiamiento. Hay un tema que ha salido a colación en el arbitraje respecto a si se debe de revelar esta información en un contexto del arbitraje sobre la existencia de un contrato de financiamiento. Entonces, no sé si nos pudieras... Pues yo creo que es el tema álgido, ¿no? Porque yo creo que independientemente de que como industria, a lo mejor si es una industria legal o accesoria a la legal que últimamente ha tomado mucha relevancia, pero yo creo que el financiamiento informal a lo mejor ha existido desde hace mucho tiempo. Ahora que es muy industrializado, se empieza a regular y justamente la pregunta alrededor de esto son los deberes de revelación porque tienen implicaciones importantes en materia de conflictos de interés, temas de asignaciones de costos procesales, etc. Yo, mira, quisiera recoger, porque me pareció muy interesante la misma intervención de John Beachy. Ustedes saben, fue el presidente de la Corte de Arbitraje de la ICC por varios años. Y él en el mismo discurso que dio en el que hacía referencia a estas palabras del presidente de la Corte de Justicia del Reino Unido, también refería que su percepción es que es una industria que continúa operando en las sombras. Y así lo dice, ¿eh? It's an industry that remains operating in the shadows. Y asimismo, él mismo refiere que es, mientras eso sucede, a su vez hay una presión que se va incrementando a todos niveles para aumentar o privilegiar la transparencia del procedimiento arbitral. Ahora, eso ha generado, sobre todo a nivel de arbitraje, mucho más nutrido que a nivel de la transparencia de los procesos judiciales estatales, pues un debate pues muy grande. Ya tenemos, por un lado, la Convención de Mauricio sobre transparencia de arbitraje de inversión, que va justamente para abonar a los trabajos, digamos, perdón, a los esfuerzos en materia de transparencia. Por otra parte están los trabajos del Grupo 3 de trabajo de la UNCITRAL, que justamente en el contexto de arbitraje inversionista Estado están atendiendo específicamente el tema de transparencia y revelación de fondos del third party funding. Y yo comulgo con esa postura. Yo creo que sí debe de haber sí debe de haber un deber de revelación y se tiene que crear una regulación que prevea justamente ese tema para evitar posibles conflictos de interés, para que las partes conozcan o para que el tribunal conozca la verdadera nacionalidad del reclamante en aquellos casos donde estamos justamente de nuevo en arbitrajes de inversión y donde puede existir una cesión, digamos, del derecho de litigio. Pues al final del día, como ustedes saben, la nacionalidad del reclamante en el arbitraje de inversión pues es un aspecto muy importante para determinar cuestiones de admisibilidad y de jurisdicción, ¿no? También, por otra parte, es importante conocerlo para efectos de determinar aspectos relacionados a los gastos y costas relativos al financiamiento y cómo estos pues, son recuperables o no son recuperables conforme lo determine el tribunal y los documentos de soft law que se están produciendo. Y yo creo que esa postura va un poco de la mano con lo que es, bajo mi percepción, la tendencia que está tomando ahorita las distintas instituciones arbitrales o instituciones, digamos, académicas o de producción de documentos de soft law sobre el tema. Está, por un lado, si uno considera, toma en cuenta las directrices del IBA sobre conflictos de interés en el arbitraje internacional,
o la nota que publicó la ICC para las partes y el tribunal arbitral para la efectiva conducción de un arbitraje, pues ahí el tema, digamos, de garantizar la independencia e imparcialidad es un tema central. Y en la medida en que esos aspectos que son, yo creo que constitutivos de un debido proceso y de una buena fe procesal, pues si se entiende que hay un financiamiento que pueda afectar la independencia e imparcialidad, pues yo creo que se podrían estar violando esos principios procesales que son importantes. También esto, entre otros, digamos, académicos y practicantes del arbitraje, Bernardo Cremades lo reconoce. Él considera que la no revelación de un acuerdo de financiamiento puede implicar la violación de la buena fe procesal como principio rector del procedimiento. Y eso te pudiera llevar incluso a una posible nulidad del laudo. Entonces, tomando en cuenta las posibles consecuencias, de mi punto de vista es que sí se debe de revelar, independientemente de que haya una legislación como ley aplicable bajo la jurisdicción o bajo la ley de la sede que obliga a las partes, ¿no? Incluso también se ha considerado, esto ya desde el punto de vista de la facultad del tribunal arbitral para requerir o para obligar a las partes la revelación, porque muchas veces este tipo de acuerdos están sujetos a cláusulas de confidencialidad, es que en la medida en que una de las partes financiadas omita hacer esta revelación, se pueden hacer pues inferencias adversas en el sentido de que la no revelación implica que hay una causa de recusación o un conflicto de interés. Entonces yo creo que no conviene a ninguna de las partes porque son cuestiones que pueden ser utilizadas en su contra. Yo creo que la industria y la práctica del financiamiento de arbitrajes o litigios es pues, no solo reconocida, sino que tiene una utilidad social para que permitir a las partes tener un verdadero acceso a la justicia cuando las condiciones materiales no se los permiten. Ahora, tomando en cuenta esto, yo creo que en la misma manera en que debe ser reconocido, alentado, utilizado, pues al final del día hay que cumplir con las reglas del juego que existen y que en materia arbitral mucho se centra alrededor del tema de la independencia, imparcialidad del tribunal arbitral, inexistencia de conflictos de intereses y pues el debido proceso tanto para la parte que está haciendo uso del financiamiento, pero sobre todo para la parte que litiga del lado contrario, que tiene, desde mi punto de vista, derecho a saber si la contraparte, la parte reclamante bueno, reclamada, está siendo financiada y quién puede tener alguna injerencia frente al tribunal arbitral. Sí, muchas gracias, Daniel. Creo que siempre tenemos que optar por la revelación. Esto me lleva a responder una de las preguntas de la audiencia que dice que si revelar el acuerdo de arbitraje ante el acuerdo de financiamiento ante un tribunal arbitral no persuadiría al tribunal arbitral sobre los méritos del caso y entonces afectaría su imparcialidad. No entiendo bien la pregunta. O sea, yo creo que el tema de la revelación no afecta para nada los merits o el fondo del asunto, ¿no? Es una cuestión simplemente, no sé si... La pregunta iba más en el sentido sobre si se afectaría la percepción que tiene el tribunal arbitral sobre los méritos del caso por el hecho de que está respaldado por un fondo que ya llevó a cabo un análisis de due diligence al respecto. Pues yo creo que no, yo creo que en la práctica, sobre todo del arbitraje de inversión, hay firmas y hay reclamantes de estas empresas transnacionales que suelen ser jugadores frecuentes en los arbitrajes de inversión, que preparan, que más allá de que exista un due diligence previo por el financiamiento, pues ellos tienen un due diligence previo a la presentación, porque la presentación misma implica costos. Hay reclamantes que muchas veces antes de presentar formalmente al CIADI o a quien fuese el tribunal arbitral competente, ellos contratan abogados para crear, digamos, tribunales arbitrales falsos, para hacer como un moot del caso, ¿no? Pero un moot con árbitros que son árbitros de la talla que podrían haber participado en el tribunal arbitral real, ¿no? Entonces yo creo que desde un punto de vista no hay razón para que consideren que haya o para que haya una percepción contraria a la parte financiada simplemente por ese hecho. Desde mi punto de vista,
es una cosa que no tiene que ver con el fondo y con los méritos del reclamo. Muchas gracias, Daniel. Veo que muchas de las preguntas de la audiencia se basan más en las tecnicalidades del fondo, entonces vamos a tratar de responder a estas, tanto Detlef como Luis. Y bueno, una de las preguntas es si dentro de la proyección del fondeador se prevé el posible juicio de ejecución del laudo. Ya sea para Luis o Pues para sí, es muy, muy estrictos. Siempre prevemos o siempre calculamos en nuestros casos de modo worst case, entonces prevemos una anulación y una ejecución. Entonces, si el abogado viene normalmente con su budget hasta el award solamente, y siempre le preguntamos, bueno, esto es el award, pero de nuestra experiencia en Latinoamericana y dependiendo quién sea la contraparte, necesitamos también una estimación de procedimiento de anulación y de ejecución. Muy bien. Y sabemos que obviamente el costo es caso por caso, pero si pudieras darnos un estimado de cuánto realmente cuesta la financiación de un arbitraje, por ejemplo, depende caso por caso. Bueno, Pero... tú ya has dicho correcto, es caso por caso Sí. y de mucho si estamos hablando de un caso pequeño, digamos de una demanda o un resultado realístico de 1 millón, ahí sí, veía la pregunta, ahí sí estamos llegando a 40%, puede ser más dependiendo al cost-to-demand ratio. Si estamos hablando de un resultado de 100 millones, bueno, no estamos hablando lamentablemente de un 40%, sino de un porcentaje muy menor. Y además, muchos fondos como nosotros también operan con múltiples de la inversión o una combinación, y también se puede hacer se puede escalearlo, es decir, cobrar si se sale sea un resultado en 2 años, es tal porcentaje o tal múltiple, y si tarda más de 3 o 5 años, el precio va aumentando. Muchas gracias. Sí. Bueno, me parece que podríamos continuar todo el día con esto, con este interesante tema, pero bueno, a reserva que alguien tenga algún otro tema así apremiante, creo que podríamos empezar a concluir el presente seminario y simplemente agradecer a los ponentes por su tiempo y también a todos los participantes que se han tomado unos minutos de su tiempo, ya sea en el país en el que estén, para estar con nosotros y acompañarnos, y por supuesto agradecer al Centro de Arbitraje de México por su invitación para que colaboráramos en este proyecto. Y bueno, por lo menos ya tenemos un poquito más claro el aspecto del financiamiento de litigios y arbitraje, la labor que se necesita todavía hacer en nuestro país para dar a conocer estas útiles herramientas que, bueno, que quizá pueden ser caras, pero bueno, son caso por caso, entonces esperemos que tengamos en un futuro cercano casos que pudieran costearlo. Y bueno, ya tenemos conciencia sobre los derechos y las obligaciones que se tienen que tomar en cuenta al momento de celebrar estos financiamientos. Y bueno, por supuesto, tenemos 2 ejemplos fabulosos de fondos a los que pudiéramos acudir en caso de tener mayores preguntas al respecto. Y bueno, con estas palabras quiero concluir la intervención. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a enviarles un correo de seguimiento con los datos tanto de los 2 representantes de los fondos que nos acompañaron el día de hoy, así como el licenciado Daniel García Barragán. Y bueno, están ustedes invitados a los siguientes eventos que llevemos a cabo en el CAM. También estamos atentos a cualquier comunicación que ustedes tengan respecto a los procedimientos que administramos, y les deseamos un excelente día. Cuídense mucho. Gracias a todos por compartirnos su tiempo, y a los panelistas por compartirnos su experiencia y conocimiento. Que tengan un excelente día. Gracias a todos. Buen día. Gracias a todos.